Yo estaba en Roma por entonces y había una verdadera tensión, una auténtica controversia sobre si debía someterse a estas pruebas científicas. Porque si es la mortaja de Jesús, ¿no es una indignidad para nuestro único lazo físico con el Salvador? Y otros decían, si es un fraude, necesitamos saberlo de uno u otro modo. Y Juan Pablo II, dicho sea en su favor, y el Vaticano, dicho sea en su favor, dijeron, no, vamos a someterlo a las pruebas necesarias. Fue una decisión histórica. Los científicos al fin recibieron permiso para datar el sudario mediante carbono 14. Para esta prueba había que quemar la muestra de la sábana. Destruir irreversiblemente un pedazo del sudario fue un acto sumamente controvertido. Las autoridades eclesiásticas impusieron unas estrictas condiciones a los científicos y solo permitieron que se cortase una pequeña muestra de una esquina dañada de la sábana santa. Fue una decisión apropiada. Era una zona de la tela por la que nadie iba a quejarse. Nadie iba a disentir alegando que se había tomado una muestra de la zona mejor conservada. La parte extraída de la esquina dañada fue dividida en 4 trozos. Uno de ellos fue enviado a la Universidad de Oxford, otro al Instituto Suizo de Tecnología de Zúrich, y 2 trozos más pequeños fueron para la Universidad de Arizona. El doctor Tim Joule pertenecía al equipo de Arizona. Todas las personas, todas las plantas y todos los animales de este planeta contienen aproximadamente la misma cantidad de carbono 14 mientras están vivos. Al morir, el carbono 14 de nuestro cuerpo se desvanece con un ritmo conocido de desaparición. Si medimos el carbono 14 de la muestra y lo comparamos con una referencia, podemos calcular la edad a partir de la relación entre la muestra y la referencia. Primero la muestra del sudario fue limpiada de impurezas. Luego se quemó. Empezamos con un pedazo de lino y lo quemamos en este extremo, pasando el carbono de esta muestra a un estado gaseoso. Después el dióxido de carbono se solidificó y se transformó en grafito o carbono puro. Cada muestra de grafito se analizó con un espectrómetro de aceleración de masas que contó todos y cada uno de los átomos de carbono 14. Este detector de partículas cuenta los átomos de uno en uno. Para una muestra moderna contamos hasta 100 átomos por segundo. Para una muestra antigua, que esté próxima a los 50.000 años, quizá contemos 5 o 10 átomos en 2 minutos. Contando el número de átomos, los científicos calcularon la fecha. Para la prueba, todos los laboratorios trabajaron aislados. Finalmente, tras comprobar y volver a comprobar los resultados, obtuvieron la respuesta. Ya conocían la antigüedad del sudario. Queríamos asegurarnos de que acertábamos, así que medimos más veces de lo habitual. Y a los 5 minutos ya sabíamos que no tenía 2000 años. La sábana santa de Turín resultó ser un objeto medieval del siglo XIV, y eso es lo que muestra la datación con radiocarbono. El sudario se dató entre 1260 y 1390. El resultado fue una revelación asombrosa que saltó a los titulares de todo el mundo. Ya era un hecho científico. El sudario de Turín no podía ser la mortaja de Jesús de Nazaret. A pesar de las pruebas, muchos creyentes rehusaron aceptar los resultados de la datación por carbono 14. Su fe en el sudario era inquebrantable. Y pronto realizaron un descubrimiento que sembró la duda en el mundo científico. En 1988, la sábana santa de Turín era la reliquia más controvertida del mundo cristiano. La datación con carbono 14 había concluido que era una falsificación del siglo XIV y no la mortaja de Jesús. Pero las pruebas científicas también habían demostrado que la imagen no estaba pintada y que el lienzo contenía los componentes químicos de la sangre auténtica. A resultas de ello, los creyentes seguían pensando que el sudario podía ser genuino y que la datación por carbono 14 había fallado. Aquí tenemos el artefacto más estudiado de la historia, y la ciencia sigue sin poder darnos una respuesta.
Ray Rogers, un miembro del equipo que realizó el primer estudio científico, siempre había mantenido la mente abierta acerca del sudario. Pero como hombre de ciencia, le enfurecía que los creyentes en la Sábana Santa pusiesen en entredicho la datación con carbono 14. Había leído cosas escritas por lunáticos que explicaban por qué la data era errónea. Estaba irritado. Me estaba enfadando. No tengo fe en absoluto en la gente que dice, creo que veo flores en el sudario, o creo que veo barquitos navegando por aquí. Hay gente tan involucrada emocionalmente en esto que no va a aceptar ningún resultado científico. Su fe no va a ser perturbada por unos científicos intelectualoides. En las remotas montañas de Panamá, la obsesión de un creyente en la Sábana Santa estaba a punto de suscitar un renovado interés en el sudario. Peter Sunz es un médico jubilado y experto en imágenes tridimensionales que ahora trabaja como artista. La Sábana Santa de Turín es un gran mensaje, el regalo de Dios al mundo. Investigando una escultura, el Dr. Sunz se topó con una imagen de la Sábana Santa que cambió su vida. Tengo la sensación de que la imagen conmueve a la gente. Usando sus conocimientos médicos, inició un notable proyecto que dotaría de vida a la imagen estática. La obsesión se me metió en la cabeza. No sabía nada de la datación con carbono 14, no sabía nada. Lo único que tenía claro en mi mente era que se trataba de la auténtica mortaja de Jesucristo. Con la ayuda de expertos de Holanda y Argentina, el Dr. Sunz se embarcó en un complejo proceso que transformaría el rostro del sudario en un holograma tridimensional. Me embargó la idea de que había información holográfica en el sudario de Turín. La imagen fue dividida en un montón de porciones. Luego unimos todas estas imágenes para formar una imagen tridimensional. Así que lo que ahora tenemos en el ordenador es la cara de Jesús en 3 dimensiones. Al cabo de 3 años de concienzudo trabajo y de procesamiento informático, la imagen tridimensional del cuerpo quedó completada. Según el Dr. Sunz, este es el verdadero rostro del Jesús histórico captado solo unos momentos después de su muerte, cuando fue envuelto en el sudario. Cuando vi los resultados por primera vez, aquello me conmovió muchísimo. La gente se echa a llorar cuando está frente a estas imágenes. Y he visto a algunos cuya vida ha cambiado completamente. Cambió mi vida. La publicación de la imagen avivó un renovado interés en la Sábana Santa, pero no demostró que la tela de lino fuera auténtica. Los creyentes en el sudario tenían que adoptar métodos científicos si querían tener esperanzas de refutar el resultado del carbono 14. Y en el año 2000, en Estados Unidos, 2 personas hicieron precisamente eso. Sue Benford y su marido Joe Marino creían que el sudario era auténtico. Nunca había oído hablar de la Sábana Santa antes de 1997. Estaba haciendo zapping y vi la cara en la tele y se produjo algo muy... Tuve la certeza de que aquella era verdaderamente la cara de Jesús. Esta visión instigó a Benford y a su marido a hallar pruebas de que los resultados del carbono 14 eran erróneos. Ninguno de ellos era científico profesional. Benford dirigía una organización sin ánimo de lucro que abogaba por el trato humano a los animales en la investigación científica, y Marino trabajaba para la Universidad Estatal de Ohio. Pero creían haber dado con una prueba crucial que demostraba el error de la datación con carbono 14. Fíjate, en ningún otro lugar hay este verde oscuro tan definido, hecho adrede. Comprobando unas imágenes obtenidas en 1978, Benford notó algo extraño en el fragmento de sudario escogido para la datación con carbono 14. El punto de espiga, tan uniforme en el resto de la tela, parecía mal alineado.
Nuestra teoría es que hay una mezcla de tela del siglo XVI y de tela del siglo I, y los datos que estamos hallando en la sábana confirman esa teoría. Benford y Marino creían que la datación con carbono 14 era errónea porque la sección escogida para las muestras estaba contaminada por material posterior. Creían que el lino original había sido reparado con una tela de algodón completamente diferente en el siglo XVI. Después, la reparación fue teñida con pericia para que resultase invisible a simple vista. Cuando rehaces una urdimbre así, no solo coses dos pedazos de material. Eso te daría como resultado o todo como uno o todo como el otro. Es más bien así. Se desenredan los extremos de la tela principal. Se desenredan los extremos del parche. Ambos se empalman y las fibras se entretejen juntas. Así que ves literalmente un entretejido tal que tienes material nuevo y viejo en ambos términos de la ecuación. Me muestro escéptico cuando oigo esto, pero ellos habían usado fotografías que estaban disponibles de las muestras tomadas para la datación con carbono 14 y se las habían llevado a varios expertos en textiles que no sabían que estaban ante una foto de la Sábana Santa. Y todos y cada uno de los expertos, independientemente unos de otros, dijeron: esto parece que se ha vuelto a tejer. Las muestras tomadas para la datación con carbono 14 se cortaron de una esquina del sudario adyacente a una costura. En efecto, se trataba de una zona dañada por alguien que había cortado un fragmento quizá para venderlo como reliquia, así que necesitó una reparación. Benford y Marino arguían que, dado que la muestra usada para la datación con carbono 14 contenía material de los siglos XVI y I, el resultado fue una media de ambos. Buscando una prueba definitiva, Benford observó con mayor atención los resultados de la datación con carbono 14 para ver si había algo extraño en los datos de los 3 centros donde se hizo la prueba. Y ocultas entre las cifras encontraron evidencias de que algunas partes de la muestra contenían más algodón del siglo XVI. Si te fijas en los datos que no publicaron, Arizona tenía algunas de las dataciones más antiguas, 1238, y la más reciente de 1430. Y piensas, ¿de verdad se desviaron 200 años en su laboratorio? Pues quizá se deba a que tomaron material de ambos lados. Ahora bien, no lo sabemos con seguridad y no nos lo han confirmado, pero es interesante. Oxford es la segunda más antigua y es la muestra más próxima a este lado, el que contiene más material del siglo I. Zurich está en medio y ¿saben qué? Tienen la parte del centro y tienen las fechas centrales. En 2000, Benford y Marino publicaron un artículo en el que aseveraban que se introdujo algodón medieval en la esquina dañada del sudario de lino. Sus afirmaciones fueron inmediatamente rechazadas por la comunidad científica. Un investigador en concreto se indignó. Una de las objeciones de Ray era que no se trataba de científicos y no se los tomó muy en serio. Creo que nos tomó por 2 de aquellos lunáticos por entonces. Y seguramente en muchas más ocasiones. Yo ya me había rendido con el sudario. Y fue por entonces cuando los lunáticos se presentaron con un infinito número de modos en los que la datación podía ser errónea. Y fue la gota que colmó el vaso. Recibí una llamada de Ray y me dice: ¿qué leches es esto? Es absurdo, puedo refutar a esta gente en 5 minutos. Le dije: pues adelante. Era un pistolero. Era uno de esos tipos que si no le gustaba lo que decías, desenfundaba el revólver antes de que te diese tiempo a tomar aliento. No era muy tolerante, y menos con la gente que no hacía ciencia rigurosa. Rogers se encontraba en una posición única para confirmar si el sudario contenía reparaciones posteriores de algodón. Ray tenía en su poder desde 1978 las muestras tomadas de la superficie del sudario, pero recordemos que no eran grandes fibras, sino fibrillas extraídas de la superficie. También tenía muestras sacadas del sudario por el profesor Reis, que en 1973 tomó muestras de una esquina inmediatamente adyacente a la zona tomada para la datación con carbono 14. Pero Ray Rogers corría contra el tiempo.
Estaba librando y perdiendo una batalla contra el cáncer y sabía que su fin estaba próximo. Su viejo amigo Barry Schwartz estaba decidido a permitir que Rogers tuviera la oportunidad de hablar más allá de la muerte. Soy Ray Rogers, Raymond N. Rogers, y llevo trabajando con el sudario desde 1977. Grabó una detallada entrevista con Rogers para que el científico moribundo pudiera dejar constancia exacta de lo que había descubierto. Así que leí su artículo y pensé, tengo muestras que pueden dejarlos sin argumentos. Así que saqué las muestras de Rice y también las muestras para el radiocarbono y me puse a trabajar de nuevo. Un par de horas después me llama y me dice, chico, no me lo puedo creer. Tenían razón, aquí hay algodón. No hay algodón en el resto del sudario, pero aquí hay algodón entretejido. Deben de tener razón. Nadie estaba más sorprendido que Rogers. Su observación parecía confirmar la teoría de Benford y Marino. El sudario original de lino contenía hilos añadidos de algodón. Para confirmarlo, necesitaba examinar las fibras que se habían datado con carbono 14. Hasta que no consiguiera una muestra de la auténtica tela datada con radiocarbono, una muestra documentada, no podía probar nada. En el proceso de datación con carbono 14 se había destruido la muestra, pero todos los laboratorios implicados en las pruebas de 1988 habían reservado partes de su muestra. La auténtica muestra para su datación por radiocarbono que recibí, los segmentos de hilo, fue cortada del centro de la muestra usada para la datación por radiocarbono, así que no había duda. Y cuando observé aquellas muestras de la zona datada con radiocarbono, no hubo problema para encontrar algodón en ellas. Rogers ya estaba convencido de que Benford y Marino tenían razón. Y halló otra evidencia que se les había pasado. Por sus pruebas de 1978 sabía que la sábana santa no contenía tintes ni pigmentos artificiales. Y aún así, cuando observó las fibras que habían sobrevivido a la datación con carbono 14, eso es precisamente lo que encontró. Hay fotomicrografías que lo demuestran claramente. Las fibras de algodón de la muestra para la datación con radiocarbono están recubiertas de goma, el aglutinante del tinte. Y algunas de las fibras no muestran nada de eso en absoluto. Tienen un aspecto suave y no se les había pegado nada. Pensó que la tinción se había usado para hacer que la reparación con algodón fuera invisible a simple vista. Si resulta que das con un lugar en el que el segmento de hilo del sudario original estaba unido a la parte nueva retejida, en el empalme se ve sin duda alguna el nuevo hilo que se introdujo y se tiñó para que no se notara. La única zona del sudario que estaba teñida era la zona que se dató con radiocarbono. Así que mi hipótesis de momento es que se hizo a propósito para engañar a la vista. Era una prueba más de que la sábana santa había sido reparada con algodón exactamente en la zona de donde se habían extraído las muestras para la datación con carbono 14. Y cuando volvimos a examinar las fotografías con luz ultravioleta, aquí teníamos un área considerablemente más oscura. No tiene tanta fluorescencia. Y esta es la zona que circunda la muestra de Rice y de donde se cortó la muestra para el radiocarbono. Y si hubieran visto alguna de las fotografías que teníamos y hubieran estudiado la información que teníamos en 1978, habrían sabido que era el peor lugar posible para tomar una muestra. Mi conclusión es que esa zona estaba manipulada. Lo hizo alguien con mucho talento y con materiales distintos a los que se usaron para confeccionar el sudario. Aquí está el kit de la cuestión. El lino es muy difícil de teñir y envejece con el tiempo, así que se colorea. De modo que para que el color de una parte retejida coincida con el color original, debes usar algodón y teñirlo. En 2005, tan solo 5 semanas antes de perder su batalla contra el cáncer, Rogers se disponía a publicar su último trabajo académico.
no sembraba dudas acerca de la datación con carbono 14, sino sobre la selección de una muestra contaminada procedente de la esquina dañada del sudario. En su opinión, la datación con carbono 14 no revelaba su auténtica edad. Pero una desafortunada decisión de la Iglesia estaba a punto de poner en peligro las últimas esperanzas de Ray Rogers de realizar una nueva datación por carbono 14. En 2005, la mayoría de los científicos consideraban que el misterio de la sábana santa de Turín estaba resuelto. Era una falsificación datada entre 1260 y 1390. Pero el científico Ray Rogers había hallado nuevas evidencias de que la datación por carbono 14 estaba contaminada. Estoy llegando a la conclusión de que tiene muchas posibilidades de ser la tela que se usó para enterrar al Jesús histórico. Escribe un artículo que es aceptado para su publicación en Thermochemica Acta en enero de 2005. Y ese trabajo es el único documento científico que hasta aquel momento pone en duda la datación por radiocarbono con argumentos creíbles. Rogers sabía que sus hallazgos necesitaban ser confirmados con equipos más sofisticados, así que contactó con un colega que seguía trabajando en el laboratorio de Los Álamos, Bob Villarreal. A él le corría mucha prisa, ya que sabía que se moría. Quería saber si aquella esquina de la sábana santa tenía la misma composición, si se trataba de lino o de algodón. Si era algodón, no es igual que el resto del lienzo, que es de lino. Rogers no sobreviviría para conocer la respuesta. Perdió su larga batalla contra el cáncer el 8 de marzo de 2005. Tenía 78 años. Tras la muerte de Ray, Bob Villarreal estaba decidido a cumplir su promesa. Entregó las fibras a un especialista y ocurrió algo asombroso. Recibí una llamada suya y me dijo: la fibra que iba a analizar se me ha partido en dos. ¿Se enfadará Dios conmigo? Como Rogers sospechaba, los hilos parecían ser dos pedazos de algodón y lino entretejidos. En 2008, los hallazgos fueron anunciados al mundo. Sustentaban la teoría de que la muestra usada para la datación por carbono 14 había sido mal escogida, tal y como Rogers indicaba en su última entrevista. Llegan y cortan en secreto y se llevan la peor muestra posible. La gente que certificó la muestra sigue intentando convencer a todo el mundo de que los demás se equivocan y de que ellos llevan razón, de que eran muestras perfectamente válidas. Antes de morir, Rogers era un firme defensor de una nueva prueba con carbono 14. Aunque el antiguo problema del acceso pudiera resolverse, ahora había un problema mucho mayor: los métodos usados para preservar el delicado sudario. En 2002 se descubrieron insectos microscópicos en la vitrina en que se muestra, de modo que las autoridades eclesiásticas trataron el contenedor. Ray Rogers habló del hecho de que la caja donde se guardaba el sudario, el relicario, fuera tratada con timol, que es un compuesto químico que lo mata todo: insectos, bacterias, lo que sea. Ese tratamiento con timol podía influir en futuras dataciones del lienzo con carbono 14. Por usar un producto químico de origen vegetal llamado timol para limpiar el contenedor, habían dañado el sudario sin darse cuenta. Estaba contaminado con átomos de carbono modernos, lo que prácticamente imposibilitaba su datación. Sin embargo, en su última entrevista, Rogers proponía una ingeniosa solución. La sábana santa fue dañada por el fuego en 1532, lo que le dejó 16 marcas de quemaduras de las que podía extraerse muestras. Puesto que era carbono puro, podían limpiarse de impurezas modernas. Tienes carbono que está carbonizado desde 1532.
Y la tela carbonizada es muy insensible a cualquier tipo de ataque, de modo que es una muestra muy buena para su datación. Hoy existe la tecnología precisa para repetir la prueba del sudario, y las muestras ya se han tomado del lienzo. En 2002 retiraron el forro posterior, eliminaron todos estos parches. ¿Ven esta parte chamuscada de aquí? Cortaron la zona quemada de alrededor de estos agujeros de quemaduras y guardaron los trozos. Es material de primera para el carbono 14, eso podría datarse. Los fragmentos carbonizados de lino pueden ser la clave para resolver por fin el misterio de la Sábana Santa de Turín. En primer lugar, la Iglesia debe acceder a entregar las muestras para una segunda datación por carbono 14. Solo entonces será posible decir si el sudario es una falsificación muy elaborada o la mortaja de Jesús de Nazaret. De momento parece claro que el debate científico acerca de la Sábana Santa de Turín continuará. Si no es lo bastante antigua para ser el sudario de Jesús, entonces tendré la sensación de haber sido testigo de un milagro, porque significará que un tipo medieval creó algo que ni podemos duplicar ni explicar completamente, y me gustaría saber cómo se hizo.